Bien, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México a la segunda jornada de los trabajos de nuestro foro denominado Evolución de los Derechos Político-Electorales de la Mujer en la Ciudad de México. Doctorante Carolina del Ángel Cruz es licenciada en Derecho, con una especialidad en Justicia Electoral y maestra en Derecho Electoral. Tiene estudios en Psicología con énfasis en perspectiva de género y actualmente estudia el doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha tomado diversos cursos en materia electoral de derechos humanos y de género desde 1999. Se ha dedicado laboralmente a la materia electoral, ha publicado diversos artículos en materia electoral y de género, temáticas en las cuales ha impartido diversos cursos y conferencias, como el día de hoy, y muchísimas entrevistas. Dentro de su trayectoria como académica, ha impartido cátedras en diversas materias como Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Electoral y Parlamentario, entre otras, en la Universidad del Valle de México, y también ha sido integrante del claustro docente en el Diplomado en Derecho Electoral, que imparte a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde preside las comisiones de Igualdad, de Género y Derechos Humanos, la de Asociaciones Políticas, y es integrante de las comisiones de Fiscalización y de Organización Electoral y Geoestadística. Pues adelante, doctora, muchísimas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, buen día a todas y a todos. Y bueno, un gusto estar otra vez, ya compartimos varias veces mesa, también incluso con el visitador, es la segunda vez en menos de un mes, ojalá se haga costumbre. Me encantan los temas que maneja, porque además me parece que hay coincidencia en varios y me encantará encontrar donde no las hay para que podamos platicar sobre los temas. Mil gracias a todas y a todos por estar aquí. Y pues bueno, mesa interesante, mesa amplia, vulnerabilidad y justicia electoral. Para empezar, yo quiero manifestar mi gusto de que el tema sea vulnerabilidad, porque nos dio y nos ha dado por mucho tiempo por hablar de grupos vulnerables, y pues las personas no somos vulnerables por sí mismas, sino que yo pienso que el usar la palabra vulnerable implica ya de sí mismo darle una connotación de es alguien a quien puedes hacerle algo. Entonces, me encanta vulnerabilidad, grupos en situación de vulnerabilidad. Yo decía grupos vulnerados, pero también está agresivo. Me gusta mucho grupos en situación de vulnerabilidad. La Constitución Política de la Ciudad de México maneja 14, la nueva Constitución, 14 grupos en estado de vulnerabilidad. En lo personal me he dedicado al tema electoral y pues por las propias dificultades por las que me he topado, con las que he visto, por propia naturaleza, por propia rebeldía, pues mi tema es el de género. Entonces quisiera hablar de la cuestión de vulnerabilidad doble. Vamos a ver estos temas y qué pasa además cuando la vulnerabilidad se da por una de las 13 cuestiones que están en la norma, pero además le incluimos el tema de género. Es muy complicado a veces verlo porque, para empezar, cuando hablamos de las mujeres, ya me voy a ir a un ámbito, voy a empezar por un término binario. Cuando hablamos de mujeres no somos minoría. Entonces ya empezar a hablar de un grupo vulnerable que no es minoría, al contrario, somos mayoría, chiquita, ligera, pequeñita, pero somos mayoría. Entonces, hablar de un grupo mayoritario y en situación de vulnerabilidad ya es per se una cuestión que suena tan compleja que la hace incomprensible para la mayoría. Entonces, pareciera que somos exageradas, gritonas, escandalosas y estamos pidiendo algo que ya tenemos. Eso pareciera, ¿no? Suena mucho como a… ya votan, ya pueden, ya tienen, ya están, ya hacen. Sí, pero la verdad es que sí votamos, pero activamente. Pasivamente nos sigue costando, tenemos que tener acciones afirmativas para que las mujeres ocupen un cargo de elección popular.
ya llegan a los cargos, a los espacios públicos, sí, ya llegamos, pero la verdad, que sea cierta, que sea dicha, yo siempre lo he sostenido, las mujeres que ocupamos un espacio en un lugar de decisiones, de toma de decisiones, perdón, pero sí es gracias a las acciones afirmativas. No estoy diciendo que no seamos capaces, somos bien capaces, tan igual, algunas más, algunas menos, no es una cuestión de género, la capacidad no está en la cabeza, no en el género. Sin embargo, no es algo que se contemple cuando una mujer llega a un espacio de esta naturaleza. Viéndolo desde ese punto de vista, yo siempre he estado consciente, segura y además abanderando esta causa, que mi trabajo es doble o triple. Porque mi trabajo como mujer afuera es uno, mi trabajo como consejera electoral es el mismo que el de mis compañeros varones, pero además tengo la obligación ética y moral de traer el tema de género al espacio público, para que cada vez sean más las mujeres las que llegan y para que cada vez cueste menos trabajo y para que cada vez estas mujeres que ocupan el espacio se puedan dedicar más a la cuestión para la que fueron electas o designadas, y menos de la cuestión de desigualdad. Ojalá algún día logremos eso. Hoy mientras yo le pediría a la vida que los días tuvieran 25 horas porque no nos alcanza la vida para todo junto. Pero bueno, dejando eso, ejercicio de los derechos político-electorales, quisiera hablar, justicia electoral implica justamente eso, derechos político-electorales, de los grupos de vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a empezar con mujeres integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Sabemos, aquí se contraponen cuestiones muy cuestionadas hacia afuera. Hablamos de grupos indígenas y luego lo que nos viene a la mente es algo básico, que además es jurisprudencia y es norma y es ley, usos y costumbres. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando estos usos y costumbres chocan con los derechos humanos de otros grupos en situación de vulnerabilidad? Y lo vemos clarísimo, es bien difícil encontrar usos y costumbres que permitan que una mujer acceda a un cargo de elección popular o a un cargo de toma de decisión en una zona geográfica determinada, ¿no? Y ejemplos podemos tener en mil, ¿no? Chenaló, sobre todo por allá por donde más, justo cuando más impulsa ese derecho es cuando más vulnerado se da. Es una situación, supongo, natural, pero vemos que en efecto sigue siendo complicado que encontremos esa unión entre el respeto de dos derechos, a pesar de que ya los tribunales dijeron que el tema de género debe ser respetado como un derecho humano dentro de usos y costumbres, que los usos y costumbres no implican violentar otros derechos de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, particularmente se ha pronunciado en el tema de las mujeres. La pertenencia a un pueblo, a una comunidad, es como característica específica, hace una diferencia de la visión de esta participación política. Tenemos que tener en cuenta las propias cosmovisiones de cada uno de los grupos que forman, porque son diferentes, ¿no? Cuando hablamos de cosmovisión, se nos ha dado por hablar así como de un ente grandísimo, enorme y que pudiera ser parejo para todos y para todos los espacios geográficos, y no. Justo las cosmovisiones es lo que hace diferente a cada uno de estos grupos. Pero entonces esta cosmovisión que se debe respetar al mismo tiempo los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues aquí concretamente, realmente los que no se respetan, primero es el de las mujeres, primero, pero también el de las personas jóvenes o el de las personas que no están casadas. Yo justo hace no mucho nos comentaba un doctor catedrático de Tlaxcala que él salió de su pueblo muy joven a estudiar, regresa preparado con su doctorado, dice, quiero formar parte de la autoridad, de esta autoridad primera, directa que tiene mi pueblo. Y entonces lo discriminaron primero porque, pues espérame, pues acabas de llegar, ¿no? Ya trae una discriminación, aunque seas originario
no estás empapado de los temas del pueblo, te fuiste mucho tiempo. Y él, no, bueno, espérame, sí conozco, yo venía cada mes, bueno, ya libraste este espacio. Sí, pero ¿qué crees? Pues es que eres soltero, ¿no? Entonces necesitas garantizarme que de alguna forma tienes una solvencia moral y ética porque eres casado. Bueno, entonces empezamos a revolver los temas de una cuestión personal con la pública. Y él decía, porque entonces ya se metían en un tema, y es que pues sí nos hace un poquito de ruido que no seas casado. Yo no entiendo por qué eso le podría hacer ruido a alguien, pues, y él tratando de justificar el tema, sabiendo por dónde iba la cuestión, pues el señalamiento de usos y costumbres, pero otra vez violatorio de derechos humanos. Decía, no me he casado porque soy joven. Ah, no, bueno, pues necesitamos ver cuántos años tienes, porque también este cargo requiere una edad específica. Entonces, por todos lados vemos que incluso estos usos y costumbres vulneran esos derechos humanos. Mujeres, jóvenes, y me voy más allá porque si la cuestión de esta persona en particular era una cuestión de orientación sexual, bueno, una tercera discriminación. Y bueno, las mujeres, olvídense, no hay forma. Ellas no iban a pasar por ahí, por ese lugar de decisión, aun cuando estuvieran casadas, aun cuando tuvieran la edad y aun cuando fueran heterosexuales. Simple y sencillamente, mujeres no. Entonces, estamos hablando aquí, otra vez, el tema de usos y costumbres a mí me encanta. Hay que verlo, hay que tratarlo porque implica una resistencia a la colonización, a la globalización, al decir todas y todos debemos ser iguales a partir de lo que le funciona a la economía. Yo soy muy defensora de las cosmovisiones, siempre y cuando las cosmovisiones, como todo, se adapten a la actualidad y a la realidad social. Y hoy la realidad social es el respeto de los derechos humanos. Otro tema. Otro grupo en situación de vulnerabilidad es las personas en situación de calle. En este tema es bien interesante que la autoridad jurisdiccional electoral ya emitió por ahí algunas sentencias en las que se obliga a la Comisión Nacional de Vigilancia del INE a aplicar medidas para incluir un procedimiento especial para la expedición de la credencial a las personas que se encuentran en esta situación de calle. En materia electoral me parece que ahí va avanzando, es un tema en el que pues pueden votar, pueden ser votadas, pues bueno, es un tema ya de desigualdad que va más allá de una cuestión de derechos político-electorales o de algo que pueda hacer una autoridad, sino pues el tema de la desigualdad imperante a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese tema lo vamos a dejar fuera porque no es un tema de justicia en materia electoral, pero lo cierto es que es importante que se esté avanzando en darles a las personas en situación de calle identidad, porque eso es lo primero que pierden al salir de casa, esa identidad. No tienen un documento con el cual identificarse, no tienen la posibilidad de tramitar una CURP, una credencial de elector, porque lo primero que nos dicen es dónde vives, ¿no? Entonces, es importante que al menos en tema electoral se haya avanzado y bueno, pues sí, mujeres en situación de calle, la violencia que sufren es, insisto, es diferente y es de otra naturaleza, no es de carácter electoral, pero sí quería dejar muy claro que no es lo mismo ser hombre viviendo en la calle que ser mujer viviendo en la calle. De per se, ya ser mujer y andar en la calle es una situación complicada, ahora ser mujer y vivir en la calle implica casi no ser humano. Mujeres en reclusión o personas en reclusión. Me parece que es un tema en el que coincidimos justamente hace no mucho tiempo en la presentación de un documento del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre personas en situación de reclusión. Aquí quisiera hablar, hablando del tema político electoral, va a estar bien interesante el 2021 en donde el INE tiene la obligación de revisar, de hacer un primer ejercicio para implementar el voto de las personas en los centros de reclusión que todavía no tienen una sentencia. Es decir, este es un debate que ha estado interesante toda la vida, lleva, pues, doctor, no sabe, años, décadas, el tema de cómo te suspenden tus derechos político-electorales si no tienes una sentencia. Pues no es que no están suspendidos, no, pues no están suspendidos, pero están guardados en un lugar en donde no hay casillas. Entonces,
de facto están suspendidos esos derechos político-electorales. Ahora la autoridad electoral está obligada a garantizar ese voto, a garantizarlo en el 2024 con un primer ejercicio piloto en el 2021. Creo que ese es un tema que habrá que observar, que habrá que darle seguimiento y que nos va a dar la pauta justo para evitar más violaciones a los derechos político-electorales de las personas que no tienen una sanción. Y que yo creo que va a abrir otro debate. Los derechos político-electorales se les tiene que quitar a las personas con una sentencia de algún delito que no haya tenido que ver con carácter electoral. Yo lo pondré ahí en la mesa. Quiero decir, no todos los países les quitan los derechos político-electorales a los reclusos. Sí, los derechos civiles, sí, algunos derechos, pero no los que son considerados derechos humanos como los derechos político-electorales. Entonces, los derechos humanos no se deben suspender bajo ninguna circunstancia, incluida la reclusión. Y el derecho al sufragio está considerado como un derecho humano. Entonces, creo que se va a abrir otro debate, va a estar interesante. Justo tuve la oportunidad de ir a observar la elección de Bolivia y fue muy interesante ver el voto de las personas en reclusión. Ponen centros de votación, casillas, como las conocemos nosotros, dentro de las prisiones. Es un tema, creo que está interesante para el debate. Sí, primero, el primer pasito es las personas que no tienen por qué tenerlo suspendido porque solo están en prisión preventiva, ya van a poder votar. Y de ahí me parece que será interesante dar el siguiente brinco. Sí es necesario quitar el derecho humano al sufragio a las personas en reclusión. Lo dejó ahí en la mesa. Y con un dato interesante nada más para visibilizar esta circunstancia y sobre todo ahora que está el tema de los feminicidios tan tristemente de moda, porque no es una moda, era lo que platicábamos. Nos escuchamos mucho, yo ya me cansé, ya prefiero reír. ¿Por qué tipificar el feminicidio? Porque pues también matan a los hombres. Entonces, ¿por qué no hablamos de homicidios, ¿no? Y cosas así? Yo nada más, un datito así, nada más para decirlo públicamente por primera y única vez, es feminicidio porque los hombres, a los hombres los matan los hombres y a las mujeres también los matan los hombres. Es un tema de violencia naturalizada, mal, no estoy diciendo que el hombre sea violento, estoy diciendo que hemos naturalizado la violencia como algo masculino. Estamos mal ahí. Creo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas y eso se ve reflejado en las comunidades penitenciarias. En la Ciudad de México, con reporte al 31 de enero de 2020, la población de los centros penitenciarios es de 24,766 personas, de las cuales 23,457 son hombres y solo 1,309 son mujeres. A pesar de que, como no es tema electoral, no lo voy a comentar aquí, pero la justicia penal es más dura con las mujeres, mucho más dura con las mujeres, la justicia per se. Y después, nada más hay que asomarnos en día de visita a las cárceles, cómo están las de mujeres y cómo están las de los hombres. Las mujeres que cometieron un error de tipo delito son juzgadas primero por el asunto penal y después son sancionadas familiar y socialmente. Son abandonadas las mujeres en prisión. Y pues sí, y son justo las mujeres las que visitan a los hombres en los centros de reclusión. Por eso sí es necesario dejar bien claras que estas diferencias de roles y estereotipos son las que nos tienen, no son los hombres violentos, no son, es un estereotipo que se ha marcado para lo fuerte, para lo masculino, para lo predominante. Pero bueno, ese es otro grupo en situación de vulnerabilidad. Voy rápido, ya porque ya me quedan 2 minutos, ya. Más bien entonces voy a hablar de las, mejor lo resumo, decir, ¿qué estamos haciendo en el instituto? Derechos político-electorales de las personas en situación de vulnerabilidad. De las que me faltan, hablé ya de lo que queda, de lo que va, de lo que se está haciendo,
pero hablemos de personas con discapacidad, hablemos de personas LGBTTIQ+, que me dijeron que ya nada más debe ser una T, no las tres, ya no estoy muy segura, vamos a investigar el tema, entiendo que es una sola. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad electoral tiene que garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no de ahora, lleva años, al menos más de una década, haciendo material electoral para las personas con discapacidad. El Instituto Electoral sacó un primer documento, si no me equivoco, para la elección de 2015, que fue base, y debo decirlo con mucho orgullo, aunque yo no formé parte de ese consejo, sí me da mucho orgullo que el Instituto Electoral haya sido de los primeros que sacaron un documento para el voto de las personas transgénero, transexuales, aquellas personas cuya identidad física no corresponde necesariamente con su credencial de elector, y que hoy ese documento haya dado pie a un protocolo institucionalizado a nivel federal por el Instituto Nacional Electoral. Es una maravilla que se esté trabajando y avanzando en los derechos político-electorales de las personas que injustamente han sido sistemática y violentamente vulneradas y vulnerados en esta ciudad. Yo me quedo ahí.